Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Bienvenidos de regreso, queridos aprendices. Acercaos al fuego por última vez en esta travesía. Mirad vuestras manos. En ellas habéis sostenido ya 5 llaves maestras. El mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo. 5 principios que, si los habéis contemplado con honestidad, han comenzado a disolver algunas de las ilusiones más arraigadas sobre cómo funciona este mundo. Pero hoy llegamos al final de este mapa. Y os prometo algo, queridos míos, los 2 principios que os revelaré esta noche son, quizás, los más perturbadores de todos, los más incómodos, los que más resistencia despertarán en vuestra mente acostumbrada al mundo ordinario, porque la 6ª llave derriba para siempre el concepto de la suerte, la casualidad y el azar, y la séptima revela la fuerza que está detrás de toda creación en el universo. Casi nada, ¿verdad? Una fuerza que opera en cada pensamiento, en cada obra, en cada acto creador que existe. Preparaos. 6. Principio de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene su causa. Dejadme comenzar con una palabra que todos conocéis, una palabra que habéis pronunciado muchas veces en vuestra vida y que quizás seguís pronunciando hoy. Esa palabra es suerte. Tuve mala suerte. Le va bien porque es afortunado. Si hubiera tenido suerte, las cosas serían diferentes. Queridos aprendices, preparaos para que este anciano os diga algo que quizás no queréis escuchar. La suerte no existe. El Kybalión lo declara con la transparencia del agua más pura. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Y aquí está el 6º principio hermético, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. Nada ocurre casualmente. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Nada, absolutamente nada ocurre por accidente en este universo. ¿Os parece exagerado? Entonces, observad con el ojo del sabio. Cuando arrojáis un dado, parece puro azar qué número saldrá. La mayoría de las personas lo llaman suerte, pero el maestro hermético ve algo diferente. Ve que el dado cayó en el número que cayó por una cadena perfectamente determinada de causas. La fuerza muscular aplicada, el ángulo del lanzamiento, la superficie de la mesa, el peso exacto del dado, las corrientes de aire de la habitación y detrás de esas causas, otras causas, y detrás de esas, otras más. Una cadena que se extiende hasta el principio de los tiempos. ¿Podría la mente humana seguir esa cadena hasta sus orígenes? No. Y por eso la llamamos suerte. Porque no vemos las causas. Pero las causas existen, invisibles a nuestra percepción limitada. Pensad en la piedra que se desprende de una montaña y aplasta el tejado de una casa en el valle. ¡Qué mala suerte!, dirá la gente. Pero si rastreáis esa piedra hacia atrás, las lluvias que ablandaron la tierra que la sostenía, el sol que resecó la roca durante décadas, los movimientos sísmicos que formaron esa montaña hace millones de años, y si rastreáis al habitante de esa casa, sus decisiones, su historia, todo lo que lo llevó a estar en ese lugar en ese momento, una cadena silenciosa e invisible de causas, cada una hija de la anterior,
cada una madre de la siguiente. No hay accidente, hay causa y efecto. Siempre. Pero ahora viene la parte que verdaderamente importa, queridos aprendices, porque este principio no es solo filosófico, es una herramienta de poder. El Kybalión enseña que hay dos tipos de personas en este mundo, los que son efectos y los que son causas. La mayoría de las almas que caminan por este mundo son efectos. Son movidas, son causadas, son arrastradas por el medio ambiente, por las opiniones de los demás, por la herencia, por las sugestiones que absorbieron desde la infancia, por sus emociones sin examinar, por sus hábitos inconscientes. Son como fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Alguien las mueve, el viento las empuja, la marea las arrastra, y ellas creen que están eligiendo. Pero los maestros herméticos, son otra cosa. Son causas conscientes. Han ascendido, mediante el conocimiento y la práctica, a un plano superior de causalidad, desde donde pueden gobernar su plano inferior. No se liberan de la ley, nadie puede hacerlo, pero se liberan de las leyes menores obedeciendo las leyes mayores, como un marinero que no puede controlar el océano, pero aprende a usar el viento y las corrientes a su favor. El océano sigue siendo el océano, pero el marinero que entiende sus leyes llega a donde quiere. Y aquí, queridos míos, sujetad bien vuestros sombreros, que esto sacude, pero abrid vuestro corazón, porque debo detenerme en algo que confunde profundamente a muchas almas, la ilusión del libre albedrío. La mayoría de los hombres creen que son libres. Yo hago lo que quiero, dicen con indignación. Yo elijo. Pero el maestro hermético hace entonces una pregunta sencilla. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué preferís esa comida y no aquella? ¿Por qué sois atraídos por cierto tipo de persona? ¿Por qué elegís cierta profesión? ¿Por qué reaccionáis con ira ante ciertas situaciones y con calma ante otras? ¿Elegisteis conscientemente esos deseos, esas preferencias, esas reacciones? ¿O fueron plantados en vosotros por la herencia, por la educación, por las experiencias de la infancia, por el miedo, por el deseo de aprobación? La mayoría de las personas que creen elegir libremente, en realidad, están siendo determinadas por causas que ni siquiera conocen. Sus elecciones son los efectos de causas invisibles. Son libres en la superficie y determinados en lo profundo. El verdadero libre albedrío, enseña el Kybalión, no es la ilusión de hacer lo que el instinto o el condicionamiento dictan. El verdadero libre albedrío es la capacidad de elevaros por encima de vuestro plano habitual de causalidad y convertiros en agentes conscientes de vuestra propia vida. Y eso no se logra pretendiendo ser libre. Se logra conociéndoos a vosotros mismos tan profundamente que podéis ver qué causas os mueven, y entonces elegir conscientemente cuáles servir y cuáles trascender. Porque en última instancia, queridos míos, la pregunta más importante que podéis haceros no es ¿soy libre?, sino ¿soy el jinete o soy el caballo? ¿Sois vosotros quienes gobernáis vuestra mente? ¿O es vuestra mente quien os gobierna a vosotros? Ese es el verdadero campo de batalla, y esa es la única victoria que merece la pena conquistar. Aquí os doy el ejercicio más poderoso que he compartido en estos videos. Y sé que algunos pensaréis, mago, esto se parece a lo que hicimos con la correspondencia. Tenéis razón, y no la tenéis. Con la correspondencia,
os pedí que miraseis vuestro mundo interior como espejo del exterior. Ahora os pido algo más específico y más incómodo, que rastreéis la cadena de alguna situación en vuestra vida que os molesta, que sigáis el hilo hacia atrás, decisión por decisión, acción por acción, hasta encontrar el momento en que vosotros, conscientemente o no, pusisteis en marcha lo que hoy os pesa. Aquí yace el tesoro incómodo. Cuando encontréis esas causas internas, habréis encontrado también el lugar desde donde podéis actuar, no como víctimas del efecto, sino como creadores de nuevas causas. Porque recordad la promesa de este principio: si todo efecto tiene su causa, entonces podéis crear nuevas causas que produzcan nuevos efectos. Vuestro futuro no está escrito en piedra, está siendo escrito en este momento por las causas que sembráis hoy. Y permitidme deciros algo antes de cerrar este principio. No es casualidad que estéis viendo este video. Recordad lo que acabamos de aprender. Nada ocurre por accidente. Algo en vosotros, alguna causa que quizás aún no comprendéis del todo, os trajo hasta aquí. Lo que florezca de ella depende de vosotros. 7. Principio del género. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y llegamos, queridos aprendices, a la séptima y última llave maestra. 7. Me cae bien ese número. Permitidme advertiros desde el principio. Este principio es el más frecuentemente mal interpretado de todos, porque su nombre, el principio del género, lleva a confusiones que los maestros herméticos lamentaban profundamente. El género hermético no es lo mismo que el sexo biológico. El Kybalión lo dice con claridad. Estas enseñanzas nada tienen que ver con las teorías físicas sobre la sexualidad. Quien busque aquí eso, no encontrará lo que busca. El género hermético es algo infinitamente más profundo. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y la palabra clave aquí es generación, crear, producir, generar. El principio de género dice que toda creación en el universo, toda creación sin excepción, requiere la interacción de dos principios, uno activo y uno receptivo, uno que proyecta y uno que recibe, cultiva y da forma a lo proyectado. Los herméticos llamaban al primero el principio masculino y al segundo el principio femenino. Pero estos son solo nombres simbólicos para fuerzas tan antiguas como el universo mismo, presentes en cada rincón de la creación. ¿Cómo se manifiesta esto en el plano físico? En la naturaleza, la semilla, principio masculino, activo, se proyecta hacia la tierra, principio femenino, receptivo, la recibe, la nutre, la transforma y la hace crecer. Sin la semilla, la tierra no germina. Sin la tierra, la semilla no tiene dónde arraigarse. Se necesitan mutuamente y su unión produce una creación. Esto se manifiesta en toda la creación física, desde los electrones en los átomos, donde los corpúsculos positivos y negativos se organizan para crear materia, hasta los grandes cuerpos celestes que danzan entre sí para generar nuevos sistemas de vida. Y sin embargo, queridos míos, el lugar donde esta danza importa más no está en los átomos ni en las estrellas. Está en vosotros mismos, en vuestra mente. Y aquí, queridos aprendices, es donde este principio se vuelve íntimamente personal. Los maestros herméticos enseñaban que dentro de cada ser humano existen los dos principios del género mental,
El principio masculino mental es la voluntad consciente. Es la capacidad de proyectar pensamientos deliberados, de dirigir la atención, de enviar sugestiones hacia el interior. Es la función activa, que inicia, que elige, que dirige. El principio femenino mental es la mente subconsciente. Es receptiva, nutriente, creativa en el sentido de que toma lo que recibe y lo desarrolla, lo elabora, lo expande y lo manifiesta en la realidad. Es el terreno donde los pensamientos se convierten en creencias, donde las creencias se convierten en hábitos y donde los hábitos se convierten en destino. ¿Comprendéis la profundidad de esto? Donde una de estas energías falta, nada nace. Donde ambas se encuentran, todo es posible. Todo pensamiento que vuestra voluntad consciente, vuestro principio masculino mental, proyecta hacia vuestro subconsciente, vuestro principio femenino mental, es recibido, nutrido y eventualmente manifestado. El subconsciente no juzga, no evalúa, no discrimina. Como la tierra, recibe la semilla que llega a él y la hace crecer, sea buena o mala, sea nutritiva o venenosa. Intuyo que vosotros también lo intuís. Y si lo intuís, tenéis razón. Ya estáis comenzando a ver el problema. Aquí, queridos míos, yace la causa de gran parte del sufrimiento humano. Hay personas inclinadas hacia el principio femenino. Son océanos profundos, sin orillas. Sienten todo intensamente. Tienen sueños enormes e intuiciones poderosas, pero carecen de la voluntad para dirigir toda esa riqueza interior hacia algún lugar. Sus subconscientes están llenos de semillas plantadas por otros, por la infancia, por el miedo, por el trauma, y su voluntad consciente es tan débil que no puede dirigir ni cambiar lo que crece allí. Toda esa agua sin cauce termina siendo inundación. Y hay personas inclinadas hacia el principio masculino, controlan todo y no pueden soltar nada. Planifican, fuerzan y empujan sin descanso, pero han perdido contacto con su intuición, su creatividad y su capacidad de fluir. Su vida funciona, pero se siente árida, mecánica, falta de magia, como una máquina perfectamente calibrada, que olvidó para qué fue construida. El equilibrio entre estos dos principios es lo que los maestros herméticos buscaban cultivar. Una voluntad consciente fuerte que planta semillas deliberadas en el subconsciente. Y un subconsciente fértil, bien cuidado, limpio de semillas tóxicas, capaz de desarrollar esas semillas en la riqueza más grande. Permitidme ilustrar esto con algo concreto. Cuando un artista crea, un pintor, un escritor, un músico, hay dos fases de su proceso creativo. En la primera, usa su voluntad consciente para estudiar, practicar, acumular técnica y conocimiento. Planta semillas deliberadamente. Esto es el principio masculino actuando. Luego, en la segunda fase, debe rendirse, soltar el control, dejar que algo más profundo emerja desde adentro. Los artistas hablan de esta fase como la inspiración que llega sola, la obra que se escribe a sí misma, la música que fluye desde un lugar que no saben nombrar. Eso es el principio femenino respondiendo, desarrollando, creando. El gran artista que no puede soltar el control produce obras técnicamente perfectas, pero sin alma. El que no tiene técnica ni disciplina consciente tiene inspiración sin forma para manifestarla. Solo quien equilibra ambos principios crea obras que perduran. Y esto mismo aplica a todo acto creativo en vuestra vida. Construir una familia, crear un negocio,
cultivar vuestra salud, desarrollar vuestra sabiduría. Todo requiere la danza entre la voluntad activa que dirige y la receptividad fértil que desarrolla. Para esta séptima y última llave, el ejercicio es el más simple y el más profundo de todos. Cada mañana, al despertar, antes de levantaros de la cama, tomad 3 minutos en silencio. En esos 3 minutos, usad deliberadamente vuestro principio masculino mental, vuestra voluntad consciente, para plantar una semilla en vuestro subconsciente. Una sola, no 10, una. Esa semilla puede ser una afirmación poderosa. Soy capaz de crear lo que me propongo. Puede ser una visión de cómo queréis que sea vuestro día. Puede ser el recordatorio de vuestra mayor fortaleza. Plantad esa semilla con intención. No mecánicamente, no como una tarea en una lista, sino con la conciencia de que estáis enviando una instrucción a la parte más creativa y poderosa de vuestro ser. Y luego, en el transcurso del día, observad cómo vuestro subconsciente comienza a trabajar con esa semilla, cómo aparecen ideas que no habíais pensado, cómo se presentan oportunidades que parecen surgir de la nada, cómo vuestra percepción cambia sutilmente en la dirección que plantasteis. Eso no es magia, o mejor dicho, es exactamente magia, pero es una magia que tiene nombre, que tiene ley, y que está disponible para cualquiera que, como vosotros ahora, conoce las leyes del universo y elige usarlas conscientemente. Y así, queridos aprendices del mago observador, completamos el gran mapa hermético, las 7 llaves maestras del Kybalión. Antes de que el fuego se apague esta noche, repasemos juntos lo que hemos aprendido, para que ninguna llave se pierda en el camino. La primera llave, el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Sois creadores. Vuestra mente proyecta la realidad que experimentáis. No sois víctimas del mundo, sois arquitectos de él. La segunda llave, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Vuestro mundo exterior es el espejo perfecto de vuestro mundo interior. Sanad adentro, y lo de afuera se transformará. La tercera llave, la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Sois seres vibratorios. Vuestra frecuencia determina con qué y con quién resonáis, y podéis elevar esa frecuencia conscientemente. La cuarta llave, la polaridad. Todo es dual, todo tiene 2 polos. Los opuestos no son enemigos, sino grados de la misma escala. Podéis aprender a transmutaros deliberadamente de un polo al otro. La quinta llave, el ritmo. Todo fluye y refluye. El ritmo es la compensación. La vida se mueve en ciclos inevitables. El sabio no lucha contra el péndulo, sino que aprende a elevarse por encima de su oscilación. La sexta llave, causa y efecto. Nada ocurre por casualidad, todo tiene su causa. La suerte no existe. Podéis pasar de ser efectos inconscientes a ser causas conscientes de vuestra propia vida. Y la séptima llave, el género. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. Dentro de vosotros existe la voluntad que planta y el terreno fértil que cultiva. Su equilibrio es el secreto de toda creación. Estas 7 leyes no son filosofía abstracta, son las instrucciones del juego que estáis jugando, y ahora las conocéis. Pero dejadme deciros algo, desde lo más profundo de esta antigua experiencia. Conocer las reglas no es suficiente, nunca lo ha sido. Los libros más sabios del mundo, leídos y no vividos, no son más que papel con tinta. La sabiduría solo se vuelve real
en el momento en que se aplica, en que se experimenta, en que se equivoca y se aprende, en que se intenta de nuevo. Por eso os invito, con toda la fuerza de mi convicción, a que toméis lo que habéis recibido aquí y lo llevéis a vuestra vida. No mañana, hoy, con el próximo pensamiento que elijáis, con la próxima emoción que observéis, con el próximo momento en que el péndulo oscile y vosotros, en lugar de ser arrastrados, decidáis elevaros. Si sintiereis el llamado, buscad el Kybalión y leedlo por vuestra propia cuenta. Hay en sus páginas tesoros que ningún video puede capturar completamente. Cada vez que lo leáis, encontraréis algo nuevo, porque vosotros mismos habréis cambiado entre una lectura y la siguiente. Y si deseáis seguir explorando los misterios que la antigüedad ha dejado para los buscadores de hoy, ya sabéis dónde encontrarme. El fuego del templo seguirá ardiendo. Hay otros libros que explorar, otros principios que revelar, otros velos que levantar, porque este camino no tiene fin, solo horizontes más amplios. Me despido ahora con mucho cariño. Yo soy el mago observador. Vine a recordaros lo que ya sabíais. Por algo hemos llegado hasta aquí y por algo volveremos a encontrarnos.